en esta ocasión queremos preguntarle qué es ser un reformado y qué características considerar para yo saber si soy un reformado o no. Es una excelente pregunta que en ocasiones pues trae confusión. Una de las cosas que primeramente deberíamos considerar es que lo que conocemos como la Reforma Protestante se dio en el siglo XVI en la Europa renacentista, porque el siglo XVI es el siglo que da calor al movimiento literario, político, económico, artístico, que se llama Renacimiento. La palabra Renacimiento lo que entraña es un renacer de las artes y del saber humano en general. Ahora, en medio de un siglo un tanto turbulento, antropocéntrico, donde es el hombre el centro, según ellos, del universo, ¿verdad? O de la atención de todos, porque la Edad Media se consideraba teológicamente hablando cristocéntrica, ¿no? Esta es una época en que se le va dando importancia a la proclamación de la palabra de Dios en medio de una crisis espiritual que se daba en el seno de la iglesia romana. Personas como Martín Lutero, que fue un monje de la orden de San Agustín, comienza a cuestionar las enseñanzas de la iglesia. Lo interesante es que Lutero era un sacerdote católico romano, y cuando comienza a estudiar la escritura, una de las cosas que empieza a destacar es la solidez de la escritura como el centro de la enseñanza. Más que considerar a la iglesia como madre y maestra, lo que fundamenta Lutero es realmente de que es la Biblia la maestra o realmente la que enseña y no al revés. Claro, todo esto dado en un ámbito de intelectualismo muy interesante y de grandes humanistas como Erasmo de Rotterdam, etc. Se plantea el regreso a la Biblia. Se regula y se dice que la autoridad máxima es la Escritura. Se dan a conocer los famosos 5 solas de la Escritura: sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Es decir, que más allá del aspecto del calvinismo, porque cuando hablamos de reformados estamos hablando de personas que tenían un gran conocimiento de la Escritura, de aquellas verdades que ya había sostenido, por ejemplo, el reformador Calvino. Pero más allá de las enseñanzas de Calvino, lo que convierte a una persona en reformado es el establecimiento en su vida de la Biblia como enseñanza central, fuera de los mandamientos de los hombres. Bueno, pero obviamente el conocer las 5 solas, el conocer, por ejemplo, los 5 puntos del calvinismo, definía a mucha gente como reformado, pero el ser reformado estriba realmente un estilo de vida, el amor por las escrituras, más allá de las tradiciones de los hombres, de reconocer que la escritura es la base para creer, el fundamentarnos en la soberanía de Dios, de que Dios tiene perfecto control de sus criaturas, de que Él nos hizo, de que somos realmente creación de la mano de Dios. Todos esos aspectos, ¿verdad?, nos enseñan lo que es un verdadero reformado. Ahora, ¿por qué ser reformado? Me llama la atención de que Coalición por el Evangelio, que por cierto, su movimiento reformado, da una serie de ellas, y yo brevemente quisiera mencionarlas y comentarlas. Entre ellos, ¿por qué ser reformado? Bueno, porque es la verdad. Por ejemplo, cuando nos llaman calvinistas, la realidad es que no somos
calvinistas en el sentido de la palabra, ni siquiera paulinos, porque no es que somos seguidores del apóstol Pablo, estamos citando, por ejemplo, lo que dice Pablo, o no somos agustinianos o seguidores de Agustín de Hipona porque él era predestinatario, porque él creía en la soberanía de Dios, simple y llanamente porque lo dice la Escritura. Y en estos tiempos posmodernos, y siempre voy a insistir en esto, donde hay tanto relativismo, hay que tener mucho y sumo cuidado con lo que realmente predicamos y llevamos al púlpito. Dice Coalición: si yo creyese que el cristianismo no es verdad, no sería cristiano, aunque el serlo me hiciera sentirme muy feliz. Pues es lo mismo con ser reformado. Yo no era reformado, era de forma inconsciente, pero muy clara, anti-reformado. Me sabía todos los argumentos en contra de las ideas reformadas, aunque fuera sin haber oído jamás la palabra reformado. Pero al seguir leyendo, escuchando, mira esto, estudiando y orando, llegué a conocer, a entender y a creer las doctrinas de la gracia. ¿Bien? Y ahí, obviamente, cuando se conocen las doctrinas de la gracia a través de la Escritura, reconocemos y comenzamos a respetar de que Dios es 100% soberano en la salvación, en la creación, en cada aspecto de la vida del ser humano. Ahora, ¿por qué ser reformado? Porque exalta a Dios. Y hago una acotación breve. No estamos hablando de reformado como una religión, sino como un estilo de vida, porque exalta a Dios, porque las grandes verdades que se enseñaron durante la reforma son las verdades escriturales. Es simple y llanamente el retornar a la esencia de lo que es la escritura. Es una manera de exaltar a Dios y que el hombre realmente salga humillado frente a la soberanía del Señor. Es reconocer que Dios es Rey de reyes, Señor de señores y Rey absoluto de nuestras vidas, que gobierna todo lo que está alrededor y que tiene pleno control de cada vida o de cada ser humano. Es una forma también de enfrentarse a la prepotencia y al orgullo humano de decir que amamos a Dios. Y qué interesante que lo amamos, pero es porque la Escritura dice que Él nos amó primero. O que puedo decir que elegí a Dios, pero recordar, como dice Efesios 1, que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, y que Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿por qué es importante estos aspectos de ser reformado? Porque exaltan el carácter y los atributos de Dios y no exaltan la figura del hombre aquí en la tierra. Porque como señala Isaías 43, versículo 7, Dios lo hizo así para su propia gloria. Y como dice Efesios 1:5, lo hizo según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué ser reformado? Porque las verdades reformadas exaltan al Señor. Hay un reconocimiento de que no nos pudo salvar ningún ser humano, ninguna religión, ninguna filosofía humana, sino la sangre de Jesucristo derramada o vertida en el Calvario, de que fuimos sacados no solamente del pozo de la desesperación, sino de la práctica del pecado y también de la oscuridad espiritual, entiéndase, muerte espiritual. El saber que estando muerto en delitos y pecados, como señala el apóstol Pablo, fuimos vivificados y fuimos renacidos a una esperanza viva. ¿Por qué también? Porque es una manera de predicar el evangelio presentando a Cristo como el autor de salvación. ¿Por qué ser reformado? Ellos señalan, y
y esta es muy amena, muy interesante, porque satisface, y ahora los voy a citar a ellos, dice: estoy seguro de que un marco bíblico teológico sin problemas y que satisfaga plenamente no existe ni va a existir a este lado de la gloria. Y creo que todo el mundo sabe que en la Biblia no hay contradicciones, ¿verdad? Pero sí diferencias y distintos puntos sobre la vida del ser humano aquí en la tierra. ¿Por qué me satisface el ser reformado? Porque puedo reconocer que más allá de la experiencia cristiana hay unos fundamentos bíblicos que me sostienen. El saber que mi experiencia y la tuya no puede ir por encima de las enseñanzas escriturales. Otra de las que afirma la coalición por el Evangelio dice: por la nube de testigos, porque es triste, pero desde la superficial perspectiva del cristianismo evangélico de hoy, centrado en sí mismo y con poco interés en el pasado. Le preguntamos a muchas personas si conocen lo que es el movimiento de la Reforma dentro de las mismas iglesias, y cuántas personas nos señalan: yo no soy letrado, eso no es importante, yo leo la Biblia. El problema es que leyendo la Biblia llegan a unas conclusiones erróneas y garrafales, ¿bien? En ocasiones extremistas, sectarias y heréticas, ajenas a la vida de Dios y a la palabra. Y esa es la realidad que no solamente se vivió en el siglo XVI, es lo que estamos viviendo precisamente hoy. Ahora, ¿por qué ser reformado? Pudiéramos amanecernos hablando sobre todas estas verdades escriturales y por qué las enseñamos, y no solamente las enseñamos, las creemos y las vivimos, porque más allá de los sortilegios, de las predicciones del hombre aquí en la tierra, Dios es soberano y Él nos llevará realmente a puerto seguro. El ser reformado no es otra cosa que reconocer que por encima de los mandatos del hombre aquí en la tierra, el Señor es nuestro Salvador y es amo y dueño de nuestras vidas. Hasta pronto.